¿Cómo están, Sapiens? Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast Cyber Sapiens. En esta mañana o en este nuevo formato de la temporada tenemos varios invitados y uno de ellos es un gran amigo de Fortinet, un colega y con muchísima experiencia en el mercado de ciberseguridad y redes. Y con ustedes está aquí Jorge Abello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás también, Gil? Un gusto. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Y bueno, como siempre, Gustavo Rodríguez y Gilberto Serrano. Y bueno, a la orden. Voy aquí a hacer una pequeña presentación de Jorge, porque Jorge tiene un amplio portafolio. Incluso, si ven, traigo un iPad para poder leer todo su portafolio, ¿no? Que es bastante. Sintetízalo, si no se nos van los 15 minutos. Ya sé. Jorge es egresado del TEC de Monterrey. Eso que quiere decir que estudió en una buena escuela, ¿eh? No como yo, como Gilberto. Es del TEC de Monterrey, ingeniero en electrónica. Y tiene una amplia experiencia en la gama de ciberseguridad. Por ejemplo, yo lo conocí trabajando en la parte de redes, ¿correcto, Jorge? Sí, pues hemos desempeñado muchos roles diferentes desde el tema de ciberseguridad, donde yo empecé en detección de intruso, me moví al tema de redes y hoy nuevamente complemento esos dos ángulos, que es la parte de ciberseguridad y la parte de red. Muy amplia la experiencia. Veo también que eres experto en la parte de SD-WAN, NAC, SASE, pero algo que me llamó mucho la atención es de que estás en el liderazgo de tecnologías de soluciones, desarrollando paquetes nuevos para tecnologías de acceso seguro. Platícanos un poco en qué consiste eso antes de entrar de lleno al episodio. No, muy rápido. El concepto es empezar a mostrar ya soluciones completas de ciberseguridad. Esto no nada más es un producto, no es nada más una red aislada o un firewall aislado, sino ya es empezar a poder mostrarle a nuestros clientes, a la gente en general, cómo una solución completa de diferentes productos se puede integrar. Esto usualmente se le llama Security Fabric y ahí tú puedes sumar distintas herramientas y empezar a monitorear desde normalmente una sola consola y todas interactúan de forma conjunta. Muy interesante. Veo también que participaste en ese gran evento de la Fórmula 1 y me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo porque son eventos a gran escala. ¿En qué consiste una implementación o un proyecto de ese tipo que son magnos o macros? Es muy interesante. Digo, el tema de Fórmula 1 fue novedoso porque entramos a hacer todo un tema. En ese caso fue un diseño de una red Wi-Fi para lo que hoy día, pues conocemos como el Autódromo Hermanos Rodríguez, la parte de Main Grandstand, la parte, pues del estadio, que hoy día, pues es donde se hace la premiación y donde normalmente tienes una cantidad tremenda de gente. Y ahí estuvimos haciendo todo el tema de control de acceso desde cero, porque pues esto cuando regresa a la Fórmula 1, pues no había cableado, no había equipos, no había nada. Entonces se parte desde pensar por dónde va a correr el cable, la tubería, la fibra, enlaces, la cantidad de gente en un... Esto se les llaman eventos de ultra high density. Ya no es high density, ya es como un ultra high, ya es como lo más fuerte que te puedes topar en cantidad de usuarios concurrentes. Entonces los retos en ese tipo de ambientes son bien adversos. Entonces cualquier cosa que se desencadene se va pues como ficha de dominó cayéndose, ¿no? Una le pega a otra y así sucesivamente. Entonces, wow, qué interesante. Muy padre, fue una muy bonita experiencia en todo sentido y pues ahí todavía. Oye, si ya te enfrentaste a eso, ya los demás proyectos son miel para ti. Miel sobre hojuelas, ¿no? Sí. No, para nada. La verdad es que fue más bien muy distinto, ¿no? Tuve por ahí otra oportunidad muy curiosa de trabajar con la gente de FIFA para el diseño de estadios de fútbol en este caso. Entonces también pues es otro tipo de escenario, otro tipo de usuario final. Entonces, el que va, por ejemplo, a Fórmula 1, al final detectamos que era un usuario que empieza, saca muchísima foto, muchísimo video en los 10 primeros minutos y las 2 siguientes horas normalmente pues nada más hacen algún post. En un, ambiente más futbolístico, pues hay jugadas en todo momento, hay actividad continua en los 90 minutos.
Entonces, pues se utiliza otro tipo de mecanismos de medición de tráfico, cantidades de megabits por usuario, etcétera. Entonces, muy diferente, pero interesante cada uno de ellos. Wow, pues si se dan cuenta, Sapiens, tenemos a toda una personalidad que ha trabajado en eventos de gran escala y ultra high density, como nos dice él. Y bueno, el episodio del día de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante sobre una metodología que nos ayuda a poder controlar, implementar lo que son controles dentro de las infraestructuras. Y este tema que traemos el día de hoy es ¿qué es Zero Trust? ¿En qué consiste? Aquí Joel nos va a explicar, perdón, Jorge. Sí, Jorge nos va a explicar el tema de Zero Trust. ¿En qué consiste Zero Trust? Bueno, mira, Zero Trust, para empezar a definirlo, es un modelo de seguridad, ¿no? Partimos que no es un producto. Parte de lo que mencionábamos ahorita es una suma de distintos productos que te ofrecen pues una solución o un acercamiento mejor a dar una protección y una mejor seguridad a un entorno. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? El Zero Trust parte de una filosofía que es primeramente quitarte todos los permisos posibles y hacerte una evaluación continua de tu postura o de tu requerimiento, ¿no? Entonces, esto... Cuando digo parte de eliminar todos los permisos es inclusive tú mismo como administrador de una red eres o puedes ser hasta el culpable, ¿no? Entonces, normalmente el administrador se considera que es la máxima autoridad en una red y debe tener la mayor cantidad de permisos y no necesariamente, ¿no? Esto, bueno, pues acorde a su rol, pero lo que buscamos es en Zero Trust es una evaluación continua. Si se requiere un mayor permiso, se le otorga y se le asigna, claro, dado el giro o el negocio de esta persona. Y pues parte siempre desde el mínimo permiso, que bueno, pues deseablemente 0. ¿Qué tan cierto es de que se toma a todos como hostiles desde un principio, de que va todo denegado y que solo permites lo que necesitas? Pues es el concepto, ¿no? Zero Trust Network Access o ZTNA. Su primer misión es no dar ningún tipo de acceso, es decir, entrar a una red partiendo desde 0 y empezar a evolucionarla con requerimientos, ¿no? A lo mejor una persona que es un administrador de un área, vamos a decirlo, comercial, pues tiene un diferente permiso a la gente de marketing, por hacer una comparación. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos a hablar ahí pues también de algún tipo de caso de uso, ¿no? Cuando tú empiezas a requerir a lo mejor entrar a un servidor siendo la gente de ventas, pero quieres entrar a algo de marketing, uh-huh, pues eso es una interacción entre áreas que es natural y existe, y de ahí partimos a que nosotros pues deberíamos entonces de empezar a otorgar a esa persona, dado su perfil, dado su ubicación, también está muchas veces basado en la ubicación y en el dispositivo, el permiso adecuado, e irlo elevando también, ¿no? Y si en algún momento no se requiere, pues también se le retira el permiso y bueno, pues se hace esa evaluación continua. Por eso es un proceso de mejora, de cambio, pero es evolutivo. No partes de 100 y te lo van quitando. Aquí al revés, partes de 0 y te lo van otorgando. Muy interesante. Voy a regresarme un poquito, sí, Jorge, porque es interesante lo que mencionabas hace un momento de que el Zero Trust no es un producto, sino es pues un modelo de seguridad, ¿no? Y correcto, eso es importante porque pues, la gente o alguien o algunos podrían pensar que, bueno, pues ok, el Zero Trust, ¿dónde lo compro? ¿Dónde compro ese software? ¿Dónde compro ese aparato? ¿No? Cuando en realidad es un conjunto de soluciones que conjugan para hacer ese modelo de seguridad, ¿no? Correcto. Y lo otro que mencionabas de que se parte de ceros es así, pues como su nombre lo dice, ¿no? Zero Trust es no confío en nadie, ¿no? Nadie. Y entonces ya de facto es así como que yo siento que hasta para llegar a implementarlo en alguna organización, en alguna empresa, es así como que ya de por sí no la resistencia al cambio. Ahora, claro, a partir de 0, de que no tengo ningún permiso. Y bueno, ya sabemos, ¿no? De repente a veces hasta los más difíciles. Ahorita mencionabas el administrador, ahorita voy a hacer un comentario sobre eso, sí, pero los altos niveles, ¿no? De que yo quiero tener todo libre, ¿no? Pues porque soy el de las decisiones, soy el que aquí mueve todo. Entonces, ¿por qué voy a estar restringido, no? Pero no sé cómo te ha tocado a ti verlo ahí en el campo de... Me ha tocado, como bien comentas, donde el director general de una empresa empieza
desafortunadamente a romper ese modelo, ¿no? Empieza Exacto. a decir, a ver, yo como director de la empresa quiero tener acceso a todo y a lo mejor si cabalmente se requiere se le otorga, pero normalmente pues vamos a pensar que un director general no tiene nada que hacer en una base de datos de recursos humanos. Vamos a considerar que no tiene por qué estar haciendo una revisión en un negocio de proveedores, ¿no? Para el área de compras. Y sí, seguramente él requerirá acceso al perfil, a expedientes de ventas. Seguramente requerirá también un acceso para pues, conocer a su gente dentro del área de recursos humanos, pero no necesariamente al expediente de la persona, ¿no? Eso pues cae dentro del ámbito de recursos humanos, no cae dentro de las funciones ni la operación del director general. Saber a lo mejor, no sé, dónde naciste, qué preferencias, currículum vitae, no sé, datos sensibles, ¿no? Al final, el Zero Trust lo que busca es también tener todo esta funcionalidad de datos críticos y sensibles, pues lo más limitado posible para que la gente realmente, si desea hacer un mal uso de algo, pues no sea de los datos sensibles, ¿no? Del expediente, información que pueda ser dañina, datos personales, información, pues también, ¿no? Mencionábamos proveedores, en fin, hay muchos casos y sí, definitivamente a veces la cadena se daña o se rasga desde la cabeza, que es el que primero da esa resistencia y ya continúa, bueno, pues siendo un poco ya doloroso cuando empiezas a bajarlo, porque si no cree, digamos, la parte fundamental de una organización, que es el director, pues ya los demás van a empezar a darle pues un poco más el tema por su lado a la funcionalidad y no es el objetivo. Sí, claro. ¿Ibas a comentar algo sobre el administrador? Sí, digo, sobre nos ha tocado, ¿no? De repente, de hecho, hace poco nos tocó por aquí a Gustavo y a mí en una empresa donde estamos haciendo un monitoreo, ¿no? Donde así como que íbamos a empezar de cero, como dices, porque habían tenido un incidente y de repente vemos ahí un tráfico pues medio extraño y qué raro, esa IP, vamos a ver de quién es esa IP. Y era del administrador de la red de ahí de esa, ¿no? Pero digo, se pueden dar los casos, ¿no? Sí, pero se dan muchos casos donde también el mismo administrador se otorga todos los permisos posibles. Full access, ¿no? Y full access a todo. Y la realidad es que no hay tampoco una necesidad de tener un full access a todo, ¿no? Hay personas que deben de estar encargados de ciertas funciones. Si no, bueno, pues la realidad es que tú tendrías que ser el hombre empresa, ¿no? Y ahí sí pues, todo en uno. Pues todo en uno y pues en ese sentido, pues la verdad el Zero Trust ya no aplica. Ya, pues tú eres dueño y tú eres culpable. Ya claro. no hay otra evidencia que te lleve más que a un tercero que pues sea un ataque más tipo externo. Entiendo. Y si esto tengo que trasladarlo a alguna tecnología, ajá. ¿de qué forma o qué tecnología tú recomiendas o qué pueden hacer los Sapiens para poder implementar un Zero Trust ya tecnológicamente? Sí, pues miren, Sapiens, básicamente hay muchas tecnologías que hablan de Zero Trust, ¿no? Como mencionábamos, si es empezar a otorgar un permiso desde cero e irlo elevando o creciendo, podríamos usar o partir, por ejemplo, de una tecnología de EDR, XDR, donde, bueno, pues el administrador de esta tecnología va a otorgar ciertas características, por ejemplo, para instalar algunos softwares que sean necesarios para el negocio, pero a lo mejor va a denegar otros. Entonces, bueno, ahí empezamos a partir de una base que va a ser elevada, ¿no? Entonces, esto es irnos al caso del cliente. A lo mejor si nos vamos a un caso un poquito más interesante que es en la red, ¿no? A ver, ¿cómo vamos elevando permisos en la red? Pues podemos hablar desde un switch, desde un punto de acceso, access point, o incluso desde un firewall, ¿no? Que ese es el producto más inmediato para pensar en accesos y en elevación de privilegios. Se te van abriendo puertos, se te van otorgando roles dentro de la red. Y en la red inalámbrica, a lo mejor, o la red cableada, pues partes con un perfil que es el primero, el de onboarding,
y ya pues se te asigna a lo mejor a un segmento de red un poquito más especializada, donde ya estas personas ya en una red, digamos, o una VLAN, si lo queremos poner un poquito en un tecnicismo más adecuado, pues tendrá diferentes permisos y privilegios que a lo mejor en la VLAN de onboarding. Eso también pues ya se le conoce como NAC o Network Access Control. Dentro de Fortinet lo llamamos FortiNAC. Y bueno, pues prácticamente, ¿qué hace un FortiNAC? Pues es una red, en este caso es un producto que empieza a dar esos permisos al usuario, otorga permisos al dispositivo, lo segmenta dentro de una red de inicio de onboard y lo asigna a una red acorde a su perfil, a su privilegio, a su localidad, a una VLAN óptima acorde a ese perfil, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo determino el perfil? Otro de los productos de los más interesantes pues es un producto de identidad, ¿no? Y acabas de tocar un tema, sí, híjole, muy delicado, importantísimo. Súper bravo, porque el tema de identidad parte mucho para empezar a hacer un correcto diseño de una red que está basado en el modelo de Zero Trust. Entonces, si no hay identidad, pues todos somos IPs, todos somos MAC address, todos somos desconocidos en la red. Y la verdad eso, pues ya en un tema de no sé, darle forma, color y detalle, pues nadie podría determinar quién estaba o quién tiene un device o quién tiene una MAC address. Y menos si la red es un DHCP. Y tienes que ponerle nombre y apellido. Imposible, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Entonces la identidad justamente te va a llevar a poner ese nombre, en mi caso Jorge, el apellido, en mi caso Abello, y bueno, pues mi device quizás por, no sé, características del negocio se llama la primera letra J y mi apellido, ¿no? J. Abello. Entonces con eso pues ya podemos identificar que tenemos un device celular con cierto sistema operativo en una red de tal manera y J. Abello, que es ese device, o Jorge Abello, que es la identidad, está haciendo uso de ese recurso. Cuando tú vas a hacer una auditoría o vas a hacer un forense, si hubo un ataque o un daño, pues puedes determinar claramente de dónde salió, dónde partió. A lo mejor ese device fue robado, no es que lo haya hecho la persona, pero exacto, posiblemente pues tienes ya un sesgo muy específico, ¿no? Correcto. Y bueno, dándole un sentido donde lo puedo implementar ese tipo de tecnologías y metodologías que es Zero Trust, ¿en qué sector debe implementarse? ¿Solamente misión crítica como un sector energético, petrolífero, hidrocarburos? ¿O se puede implementar donde sea? ¿Qué casos de uso tú nos puedes recomendar donde pudiéramos implementar estas metodologías? ¿Debe ser para todos? ¿Exclusivo? ¿Cómo funciona? Ok. En general, el Zero Trust está hecho para cualquier tipo de ambiente. No está únicamente especializado para un sector financiero, bancario, sino parte de pronto donde más lo empezamos a notar y un caso inmediato de uso pudiese ser el usuario híbrido, el que está en su casa. Anteriormente, ese usuario que estaba en su casa utilizaba solo la VPN. La VPN es un acceso remoto. Desde su casa se conecta, prende la VPN y entra a la red. ¿Qué pasó? Muy probablemente no hubo una autenticación. Muy probablemente, bueno, pues tienes una IP, tienes tu MAC address y estás navegando a full access. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entras a toda la red, puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces prácticamente ahí estás rompiendo un concepto pues de Zero Trust o de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues estamos ya utilizando este tipo de tecnología de Zero Trust Network Access o ZTNA, que lo que hace es, al darte a ti la identidad, a darte a ti un nombre y darte unos permisos mínimos, te permite entrar, sí, de acceso remoto desde una zona, no sé, pudiese ser tu casa, un café internet, entrar a esa localidad corporativa y entonces una vez que tú estás validado y que estás con este device y tus permisos, puedas entrar a los recursos que se te asignaron. Entonces mantienes la red con los mínimos permisos o los deseados y teniendo el acceso a esta zona.
hablando de a quién más le ocupa poder utilizar este tipo de tecnología, puede ser gente que tenga una red on-premise, puede ser una gente que tenga una red cloud, puede ser híbrida, pudiese ser un ambiente pequeño, que cuando hablamos de pequeño, pues es también que tenga sentido de auditoría, pues algo de 10, 20 personas, que también pues no buscas proteger información sensible, como comentábamos, no nada más es conéctate basado en un rol y un permiso y un acceso, sino pues al final ¿qué quiero? Quiero proteger esos datos, quiero elevar mi seguridad. Entonces eso es lo que te lleva a definir si tú requieres o no un concepto de seguridad y este modelo que sería el Zero Trust, ¿no? Entonces partimos de que sí pudiese entrar en muchos negocios, diferentes nichos o verticales. Usualmente yo creo que una de las que menos lo usa y donde yo personalmente quizás más lo recomendaría es un tema educativo, ¿no? En una escuela pues hay demasiada gente estudiantes que son ociosos, ¿no? Y que de pronto hay un odio a una calificación, a un maestro, a otra escuela, y pues es una red de alta velocidad, de mucha información crítica y sensible, hablando de bases de datos, hablando de calificaciones, integración entre ya universidades o escuelas de distintas sedes. Y pues el estudiante siempre es curioso por naturaleza, ¿no? Completamente. Hace prueba y uso de sus conocimientos en la red de operación y en la red de estudiantes, digo, si es que está segmentada. Sí. Y pues bueno, se tira ahí a matar. Tengo una pregunta. Por ejemplo, pensando en la triada de la ciberseguridad, muchas de las veces, pues conociendo la triada, hablas de confiabilidad, integridad y disponibilidad. Y sabemos que siempre debe ser un equilibrio en estos 3 puntos. En la parte de disponibilidad, entendiendo que Zero Trust es desde el mínimo privilegio, vamos asignando lo que se necesita para que podamos tener visión y control y registro de todo. ¿Cómo adecuaríamos esta parte de la disponibilidad al no ser tan restrictivos que las aplicaciones o servicios tengamos dentro de la infraestructura, un corporativo de la red, se vuelvan tan complejas de poder administrar? Pues mira, si bien lo mencionas, pues tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Para tener la disponibilidad, pues usualmente el modelo de Zero Trust, una de las cosas que busca es otorgar diferentes roles. El rol empleado, el rol directivo, el rol invitado y así sucesivamente. No está mal y de hecho es la mejor práctica tener la mayor cantidad de roles, no la menor. En este caso al revés, se va como a tratar de abrir el portafolio hablando de cantidad de roles para que tú tengas la mayor cantidad de accesos, partiendo de que deberías de tener el mínimo, ¿no? Y cuando decimos el mínimo, ojo, no pensemos en 0, porque entonces yo entraría a una red a no hacer nada. Claro. O sea, definitivamente se le llama Zero Trust porque es un concepto y es un modelo de pensar en lo mínimo, no es pensar en 0, pero partiendo que el menor permiso o el menor privilegio es pues tener ciertas funcionalidades en la red, como un acceso, salida a internet. Posiblemente el giro del negocio sea entrar a una intranet. Entonces, a lo mejor hasta ahí llega, ese es a lo que llamamos 0. Entonces, tendría el primer equilibrio y ya de ahí parto a derivar nuevos roles que van a ir elevando más accesos. Vamos a decir, pues mencionábamos un área de marketing. Bueno, pues entonces es el básico más lo de marketing. Ahora, de ahí me derivo al área de ventas. Entonces sería lo básico más el acceso de ventas, que posiblemente sea herramientas CRMs, consultas de clientes, listas de precios, disponibilidad. Pero bueno, no soy el área de logística. Entonces el área de logística tendrá acceso a proveedores, entregas, más lo básico. Y ya si me voy un escalón más arriba, a lo mejor soy un manager.
Entonces deberé tener permisos de manager. ¿Qué será el manager? Lo básico, más lo que lleve su empleado, que en este caso sería logística, más el pedazo del manager, acceso a un SAP, acceso a lo mejor a otro tipo de herramientas. Entonces mantenemos el tema de confiabilidad, mantenemos el tema de la integridad acorde al rol y de la disponibilidad, pues bueno, teniendo el recurso correctamente asignado y equilibrado, ¿no? La famosa CIA, ¿no? Por ahí sí, ándale, la CIA, o como lo dicen en español, el CID, ¿no? El CID. Ajá, sí, pero la CIA es la parte que tenemos del inglés. Correcto. Que no es la CIA de Estados Unidos. No es la CIA, no, sí. Sí. No, digo, es interesante lo que nos comenta Jorge, sobre todo la parte donde dice que pues básicamente se puede implementar, es donde se ocupe, ¿no? No importa el tamaño, claro. En este caso. Y es que a veces el tamaño después es relativo, ¿no? A lo mejor podemos pensar en una red chica, 10 o hasta 5 maquinitas, que pues son pocos usuarios, pero ¿qué es lo que se está operando ahí? ¿No? ¿Qué es lo que está generando ¿qué eso? ¿Qué tipo de información? Y la información, sí. Exacto. Y como comentábamos, no es un producto per se, es un modelo. Entonces hay que escalar en ese modelo y justamente al escalar lo que se pretende es ir otorgando esos permisos poco a poco, pero no necesariamente, como decía, al ser un solo producto único, sino es la suma de varios elementos de red. Sí. Si tú tienes un switch, pues tener a los usuarios que entren de manera cableada controlados. Si tú tienes un elemento inalámbrico Wi-Fi, pues tener esos usuarios apegados a lo mismo que es el cableado que el inalámbrico para que tenga una lógica de negocio y entren también de manera ordenada. Si tienes usuarios que utilizan accesos remotos, pues también entonces integrar un producto que establezca la funcionalidad remota, en este caso, bueno, pues un ZTNA con la funcionalidad de conectividad remota y ese usuario pues entre, haga su validación como cualquier usuario que estuviera local, inalámbrico, se otorga exactamente el mismo permiso, lleve la misma lógica sin importar qué es, quién es y dónde está y a qué horas entra, inclusive también parte de la hora y haga el acceso al recurso crítico de manera ordenada, ¿no? Entonces, ¿quién tiene un activo crítico? Ese es el usuario óptimo y adecuado de empezar a implementar este ZTNA, que mucha gente lo ve como un pedazo de evolución de lo que es la parte de VPN también. Lo ve como el nivel siguiente a tener un permiso básico o una cruda autenticación, ¿no? Que es user y password. Aquí, bueno, ya eleva más elementos, ya eleva el múltiple factor, porque pues ya la identidad se empieza a ser tan vital que requiere ese doble factor, ¿no? Como el tema bancario que hoy día seguramente nuestros amigos lo usan a diario, pues es exactamente en el mismo sentido en una red de negocios. Claro. Pues creo que nos ha dado una explicación muy, muy amplia y muy detallada de lo que es Zero Trust. Dos se puede implementar y casos de uso. Creo que hemos llegado al final del episodio. Gracias, Jorge, por asistir al episodio, por ayudarnos a explicar esos temas tan complicados de repente porque suenan como si fuera algo extraño. Aquí el productor ya se le cayó el teléfono. Pero les agradecemos muchísimo que escuchen. Y Jorge, gracias por tu apoyo. No, pues yo primeramente muy agradecido a Grupo Tracer, seguramente también a toda la audiencia, a todos los Cybersapiens. Y bueno, pues invitarlos también a que se conecten a las redes de Fortinet, que es donde tenemos mucha información y mucho detalle. Y evidentemente también a las redes de ustedes, ¿no? Claro, muchísimas gracias. No, sí, pues muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado, por darte el tiempo. Sabemos que eres una persona pues muy ocupada, ¿no? No, para nada. De hecho, ahorita ya creo que ya estamos retrasando porque vas a ir a tomar un avión, pero de ahora sí que somos privilegiados en que nos hayas acompañado y nos hayas compartido todo ese conocimiento y la vasta experiencia que tienes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que Sapiens, aprovechen, no se pierdan los episodios porque tenemos así de este tipo de invitados durante toda la temporada, ¿no? Manden preguntas. Yo creo que también sería bien interesante escuchar dónde ustedes han aplicado este tema de ZTNA o Zero Trust o ZTA, Zero Trust Access, y conocer sus opiniones. Su punto de vista, ¿no? Su punto de vista, cuál es su mejor práctica
dónde les ha o no les ha funcionado y cuál ha sido la razón y la causa. Estaría muy excelente. Padre por ahí después de hacer un Fíjense que salimos en todas las redes, incluyendo YouTube y Facebook, y si pueden dejar sus comentarios y decirnos, como dice Jorge, dónde han implementado ese tipo de metodologías, ese tipo de modelos. Estaría excelente saber sus comentarios. Pues sí, bueno, estamos ahí en todas las redes, ¿no? Facebook, LinkedIn, el canal de YouTube, por ahí nos pueden encontrar como Grupo Tracer. Así es que nos vemos hasta la próxima y estamos en contacto, Sapiens. Y no quiero terminar el episodio sin mencionar que todo esto es gracias al Grupo Tracer, que está como patrocinador. Vámonos a pensarla y a no pensarla tanto. Gracias. Hasta luego. Buen día.